Rugido del dragón relámpago. Capítulo 15. Liberación de la Tierra. Neville Longbottom. Revisé el mapa del merodeador y la cama vacía del mencionado chico por 10ª vez esta noche. El mapa decía que estaba cerca de los invernaderos, aunque no tenía ni idea de qué estaría haciendo allí. ¿Qué hacía tan secreto que se fue después de medianoche? No le va mucho la herbología, murmuré mientras Ron canalizaba el rugido de un motor en sus ronquidos. Dean y Seamus, por alguna razón, dormían profundamente durante todo el proceso. Recordé cuando comencé a ver a Neville bajo una nueva luz, hace unas semanas. Fue durante una reunión del ejército de Dumbledore, ¿verdad? No presté mucha atención cuando se les ocurrió el nombre del grupo. Podría llamarse Admiradores de Dick, por lo que sabía. En fin, fue después de que prácticamente humillara a Zacharias Smith para que no volviera a desafiar mi autoridad. Seguro que hubo mucho resentimiento, pero no vale la pena perder el tiempo con él. El idiota se había quedado parado, disparando hechizos. ¿Y si yo hubiera contraatacado? ¿Lo habría esquivado? Lo dudaba mucho. Así que ahí estaba yo, instruyendo a todos sobre cómo usar el Expelliarmus. Todos estaban en parejas excepto Neville. Pensé que podríamos practicar el uno con el otro. Pensé que vería qué tan rápido reaccionaba ante un peligro repentino, y le disparé un Expelliarmus rápido al chico de cara redonda. Lo que siguió fue asombroso. El compañero Gryffindor estaba a punto de reaccionar, pero se detuvo y se dejó golpear. No había otra explicación. No se podía simplemente esquivar y detenerse si no se era consciente de un ataque. Quienes no veían venir los ataques solían acabar muertos o heridos. En esencia, Neville sabía de alguna manera que iba a atacarlo y se dejó golpear para evitar sospechas. Sin embargo, no se dio cuenta de que yo había notado este engaño. Lo hice pasar como si intentara ponerlo a prueba y fingí una ligera decepción por su fracaso. Luego, le pedí que practicara desarmarme durante unos minutos. Prácticamente no logró completar el hechizo, fallando varias veces. Cuando por fin lo consiguió, lo felicité y lo enfrenté a otros para practicar. Después de esa noche en particular, comencé a observar sigilosamente al niño de cara redonda durante las clases y los almuerzos y llegué a una conclusión confusa. Se estaba conteniendo en todas las asignaturas, excepto en herbología. Lo noté por el cambio de expresión en su rostro. Era como si no le importara ninguna de sus asignaturas. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su propósito? ¿Había siquiera un propósito? Entonces empecé a notar que salía de la residencia cada pocas noches. Pensé que no era asunto mío, pero con el tiempo me picaba la curiosidad y me preocupaba un poco. Saqué ropa de abrigo y mi capa de invisibilidad. Iba a confrontar a Neville por ello. Si quería que me entrometiera, respetaría sus deseos. Así de simple. Me puse la capa y salí en silencio de los dormitorios, seguido de la sala común. Los pasillos del castillo de Hogwarts estaban inquietantemente silenciosos. La luz de la luna le daba al fondo nevado una sensación etérea, como si surgiera de una novela o un juego de fantasía. Admiré las vistas mientras recorría los numerosos pasillos para llegar a los terrenos del castillo. Me llevó un poco más de tiempo, pero finalmente llegué a los invernaderos. Consulté mi mapa de nuevo. Neville Longbottom. Bueno, seguía aquí. Era hora de averiguar qué hacía en ese momento. El suelo tembló cuando losas de roca se alzaron a mis costados y merodearon, atrapándome entre ellas. No tuve tiempo de reaccionar. Gruñí e intenté apartarme de las paredes, pero fue un gesto inútil. De hecho, las paredes me constreñían aún más. ¿Quién eres?, dijo una voz familiar detrás de mí. No podía girar la cabeza, pues estaba atrapado entre las paredes. Era la voz de Neville, aunque sonaba inusualmente hostil. Neville, soy yo. Respondí rápidamente, aunque en realidad solo salió un ruido ahogado. Me costaba respirar. Ah, claro. Neville rió entre dientes y la presión disminuyó un poco. Ahora puedes hablar. ¿Quién eres? Respiré profundamente y tragué saliva. Soy yo, Harry, dije con esfuerzo. ¿Puedes soltarme ya? Me cuesta mucho respirar. Harry. El chico pareció un poco sorprendido. Las paredes se hundieron al instante, liberándome de ese doloroso aprieto. Caí bruscamente en la nieve espesa, agarrándome los brazos aplastados y masajeándome los músculos para aliviarme. ¿Cómo es que no me reconociste?, pregunté con algo de mal humor, mientras el agua se me metía en los zapatos. Ni siquiera puedo verte, Harry. Ni siquiera me ven, ay. Me di cuenta de que todavía llevaba la capa. Bueno, me sentí estúpido. Me puse de pie antes de quitarme la capa. Al girarme, vi a un Neville ligeramente impresionado, aunque mortificado, mirándome. Una capa de invisibilidad. Con razón no temí.
Neville rió para intentar disipar su incomodidad. No sirvió de mucho, dije con sarcasmo, señalando mis brazos y pecho doloridos. Me has vencido de todas formas. Sí, bueno. Neville parecía incómodo. Soy un poco diferente a los demás. Qué afirmación tan vaga y misteriosa. ¿Diferente, eh? Pregunté con ligereza. ¿Es por eso que te has estado conteniendo deliberadamente todo el tiempo? Vi que el rostro del niño cambió a una expresión de sorpresa, antes de retroceder lentamente. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Neville con cansancio. Presté atención, respondí con sinceridad. ¿Recuerdas la primera reunión de LED? Me tomaste por sorpresa a Expelliarmus a propósito. Podrías haberlo esquivado, pero te detuviste. Neville no dijo nada. Luego me tomé el tiempo de observarte durante las clases y las comidas. Interpreté su silencio como una buena señal. Es como si te estuvieras reprimiendo constantemente, fingiendo ser un niño tímido y cobarde. Y me tuvo engañado durante 4 años. Diablos, engañó a todos. Neville hizo una mueca cuando dije eso. Oh, no te preocupes, sonreí. No te lo voy a reprochar. Bueno, a menos que seas malvado en secreto. Neville me miró con cara seria. ¿No? ¿Quizás algún plan para dominar el mundo? Continué. Nada de eso. Neville movió la mano distraídamente, y 2 grandes sillas que parecían tronos sobresalieron del suelo, así como una gran cúpula tipo iglú que nos rodeaba, bloqueando el viento, excepto el de la salida, un agujero ovalado a un lado. Tomó asiento y me indicó que me uniera a él. Bueno, eso es nuevo. Me senté. La silla de barro se sentía notablemente sólida, pero también muy suave, cálida y reconfortante. Nos sentamos un rato, sin saber qué decir. Me sorprende que no te preocupes porque me enteré. Rompí el silencio. Dudo que vayas a contarle a la gente, Harry, replicó Neville. Así que no veo motivo para meterse en pánico, como dices. Es cierto, admití. Y, aunque te lo contaras todo, no hay mucho que pueda hacer, ¿verdad? Dijo Neville con tristeza. Obliviate no funciona porque no soy precisamente hábil con la varita. De hecho, probablemente no creerían en absoluto lo que dices, ya que piensan que soy un completo debilucho con la varita. ¿Qué demonios? Dije inmediatamente, señalando las sillas en las que estábamos sentados. Bueno, fíjate que dije al sostener una varita, señaló Neville. Creé estas sillas sin varita. Sí, lo vi. Mi mente se desbocó. Pensé que era el único capaz de este nivel de magia. Por otro lado, al profesor Dumbledore no le sorprendió mucho verme canalizar el rayo, como si ya se hubiera topado con gente con estas habilidades. Sinceramente, pensé que tenía buena cara de póker, y simplemente no dejé que pareciera sorprendido. En cierto modo, tenía sentido. ¿De qué otra manera habría sabido el profesor Dumbledore darme consejos precisos sobre cómo perfeccionar mi control sobre los rayos? Algo en lo que pensar, supuse. Creo que es algún tipo de magia de la tierra, intenté. Te estás tomando bastante bien eso de puedo hacer magia sin varita, observó Neville con cierta diversión. Pensé que tendría que tranquilizarte y explicártelo. Lo admito, dije con sinceridad, extendiendo la mano con la palma hacia arriba. Probablemente me habría vuelto loco si no hubiera podido hacer esto ya. El rayo surgió de mi palma. Crepitó con fuerza y llenó el iglú de roca donde estábamos sentados con una luz blanca azulada y brillante. Dejé que esto durara unos segundos más, antes de cerrar el puño bruscamente, provocando una pequeña onda expansiva. Me gustaba cuando eso ocurría. Miré a Neville. Tenía la boca ligeramente abierta, antes de negar con la cabeza, exasperado. Claro, rió. Debería haberlo sabido. Después de todo, eres un Potter, ¿eh? Dije inteligentemente. Tu afinidad con los rayos. Señaló el chico, con aspecto un poco confundido. Es la magia de tu familia. ¿La magia de mi familia? Repetí, incrédulo. ¿Ellos también podrían hacer esto? ¿Quieres decir que no lo sabes? No. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Respondí un poco a la defensiva. Entonces, ¿cómo aprendiste? Neville parecía impresionado y un poco preocupado. Aprendí solo, respondí, empezando a sentirme un poco mareado. ¿Así que era la magia de mi familia? ¿También eran cazadores de dragones relámpago? Espera, ¿dices que mi padre pudo hacer esto? Pregunté débilmente. Si podía canalizar rayos, ¿cómo demonios perdió contra Voldemort? No tenía sentido. Lo dudo, negó Neville negando con la cabeza y empezó a explicar. Tendrías que alcanzar cierto nivel de poder para poder usar esta magia. La mayoría de la gente ni siquiera se acerca a los requisitos. Aún así, solo podrías aprender el elemento con el que estuvieras en sintonía.
Entonces, lo que decía es que, si no tuviera esta afinidad con los rayos, estaría muerta en la habitación más pequeña del número 4, con cables de cobre en la boca, conectados a baterías. Era un pensamiento aterrador. No me atreví a expresarlo. Parecía bastante alarmado. Respiré profundamente. Ya veo, dije lentamente. En fin, aprendí prácticamente solo a canalizar el rayo el verano pasado. ¿Y tú? ¿Cuándo empezaste? He tenido este poder desde muy pequeño, admitió Neville con ironía. Verás, siempre parecía saber dónde estaba la gente, aunque no la viera ni la oyera. Mientras estuvieran sobre piedra, arena o tierra, sabía dónde estaban. Pensé que era algo normal. ¿Cómo pudo él considerar eso remotamente normal? Vivía en una casa mágica, llena de gente mágica que podía hacer de todo con un simple movimiento de varita. Saber dónde estaba alguien me parecía tan trivial que pensé que cualquiera podría hacerlo, dijo Neville un poco a la defensiva, tras haber interpretado correctamente mi expresión de incredulidad. Me parece bien. Cierto. Neville respiró hondo. Claro, con el paso de los años, descubrí que era una señal de la magia de Longbottom. ¿Recuerdan, durante nuestro primer banquete en el gran comedor, cuando les conté la vez que mi tío abuelo Algie me dejó caer del segundo piso para ver si tenía magia? Asentí. ¿Qué te parece? Ese tipo es un capullo, por cierto. Bueno, solo reboté en el suelo porque mi magia lo hizo rebotar, admitió Neville. De lo contrario, habría muerto o habría resultado gravemente herido. Como dije, ese tipo es un imbécil, repetí. Lo sé. Créeme. Neville frunció el ceño con enojo. Lo sé. Cuando sea cabeza de familia, lo borraré de nuestro tapiz. Eso debería enseñarle una lección importante. ¿Por qué no le rompemos los brazos? Sugerí. No vale la pena tanto esfuerzo. Además, una lesión así se cura rapidísimo, replicó Neville con lógica. Además, es muy viejo, no hay mucho que pueda hacerle que no haya experimentado ya, salvo que lo expulsen de la familia. Eso debería funcionar. Esbozó una sonrisa feroz. Era un poco desconcertante ver a Neville cambiar de emociones tan rápidamente. De acuerdo, entonces. Supongo que funciona, dije, preguntándome si mi amigo estaría bien. En fin, no me esforcé mucho por averiguar cómo sobreviví, ya que tenía 8 años por aquel entonces. Neville continuó con una risa hueca. Todos estaban contentos, por supuesto. La abuela me regaló a Trevor como mascota durante mi primer año. Llegué a Hogwarts pensando que todos mis problemas habían terminado. Resoplé fuertemente. En efecto, reconoció Neville. Parecía que la magia era increíblemente difícil para mí. Aparte de ser bueno en herbología, lo que luego descubrí que se debía a que deseaba que el terreno fuera lo más fértil posible, era pésimo en transformaciones, encantamientos y defensa contra las artes oscuras, por mucho que me esforzara en que mi varita respondiera. ¿Pero por qué? Interrumpí. Puedo hacer magia con una varita perfectamente. Me cuesta creer que Ollivander no pudiera encontrarte una pareja adecuada. Hay un montón en su tienda. Bueno, eso es porque nunca fui a Ollivanders, aclaró Neville, sacando su varita. Esta era la varita de mi padre. No me extraña, dije al darme cuenta. ¿Qué quieres decir? El chico parecía un poco confundido. Bueno, probablemente no sea una buena pareja para ti, ¿verdad? Pregunté. A Ollivander le costó muchísimo encontrarme una buena pareja. La varita elige al mago, le gusta decir. Es un tipo raro, la verdad. Si tú lo dices. El chico se encogió de hombros. Nada de eso. Me levanté y saqué mi varita de asembo y plumas de fénix. Te lo mostraré. Acción, piedra. Apunté con mi varita a la nieve. Una piedra salió volando de la nieve y cayó en mi mano. La arrojé de nuevo a la nieve y me volví hacia Neville. ¿Eso es todo? No, ahora dame tu varita. Extendí la mano, expectante. Neville me miró con recelo. No sé. ¿Qué? No es que vaya a romperlo, argumenté. Al final lo entregó. Bien, mira. Acción, misma piedra. La misma piedra se movió en su lugar durante unos segundos antes de detenerse. No hay duda al respecto, concluí, devolviéndole la varita a Neville y volviendo a sentarme. ¿Qué? Preguntó Neville un poco confundido. El año pasado prácticamente dominé el encantamiento invocador, expliqué. Mis movimientos con tu varita eran más que perfectos, y aún así falló. No es compatible conmigo, y dudo que sea compatible contigo tampoco. Le tendí mi varita. Pruébalo con la mía. En el momento en que Neville agarró mi varita, salieron algunas chispas de ella. ¡Guau, qué buena reacción! Dije, impresionado. Intenta usar un hechizo con el que hayas tenido problemas antes.
Acció esa piedra. La roca voló a su mano con facilidad. El chico parecía más que asombrado por la facilidad con la que lanzó el hechizo. ¿Ves? Dije, antes de recuperar mi varita. Neville miraba la varita de su padre como si lo traicionara. Empezó a reír histéricamente, antes de detenerse a media risa y sollozar. Mierda, yo lo había destrozado. Puse mi mano sobre su hombro, sin saber realmente cómo lidiar con esto. Anda ya, tío, dije, y le di un apretón incómodo en el hombro. No está tan mal. Todos dudaron de mí a cada paso, dijo el chico con voz ahogada, con el rostro bañado en lágrimas. El fracasado. El perdedor. El estudiante Skip de Gryffindor. Así me llamaban. No eres ningún fracaso. Dije con firmeza. No eres ningún fracaso, Neville. Duraste más de 4 años en Hogwarts con una varita que no te hacía ni puñetera gracia. Si eso es un fracaso, continué. Me da miedo ver qué pinta tiene un genio. Mañana iremos a ver a McGonagall y te compraremos una varita nueva, ¿de acuerdo? Neville me miró por un rato, antes de limpiarse la cara avergonzado. No quería que nadie me viera así. Tenía la cara seca, pero seguía secándosela. No te preocupes, Neville, lo tranquilicé. No se lo diré a nadie. ¿Qué te parece si hablamos de tu magia terrestre? Pareció funcionar, pues el chico empezó a explicar con lujo de detalles cómo funcionaban sus poderes. Terminamos hablando hasta bien entrada la noche, sin que el frío cortante nos afectara. Al día siguiente, como prometí, esperé hasta que terminara la transformación, antes de acercarme a la maestra, con Neville detrás de mí. ¿Puedo ayudarlos, señor Potter, señor Longbottom? La profesora McGonagall nos miró fijamente. Bueno, he estado hablando con Neville y me dijo que nunca fue a Ollivanders a buscar su varita, que en su lugar usó la de su padre, dije simplemente. ¿De verdad? Se pellizcó el puente de la nariz. Presiento que sé lo que va a decir, pero de todos modos, escuchémoslo. Señor Longbottom. Ayer probé la varita de Harry, dijo Neville. Funcionó de maravilla. Me gustaría tener mi propia varita, por favor. La maestra empezó a murmurar sobre viejas idiotas y su terquedad, lo que nos hizo abrir los ojos con una ligera sorpresa. Vamos, Longbottom, suspiró, levantándose. Esperaba pasar el resto del día en paz, pero parece que debo hablar con tu abuela Augusta. 5 puntos para Gryffindor por traerme el número, señor Potter. Me estremezco al pensar en los resultados del laburo del señor Longbottom si hubiera usado una varita ineficaz. Vi a la anciana alejarse de Neville con una sonrisa de satisfacción. Salí del aula sintiéndome de maravilla. Me acompañaron Ron y Hermione. ¿Qué fue eso, amigo? Preguntó Ron con curiosidad. Parece que la Navidad se adelantó. No es nada. Solo me siento muy feliz, eso es todo, dije, todavía sonriendo. Ambos me devolvieron la sonrisa. ¿Vienes a ver el partido de hoy? ¿Es Gryffindor contra Slytherin?, preguntó Ron esperanzado. No, tengo que entrenar un poco más, dije, tras fingir que lo pensaba. De acuerdo, entonces. Ron se desanimó. Hermione parecía un poco incómoda. Los veo luego. Le di una palmadita a Ron en la espalda y le hice un gesto a Hermione con la cabeza antes de alejarme. Esa conversación fue un poco incómoda, ¿verdad? Supongo que Ron se esforzaba por mantener nuestra amistad, pero a mí, sinceramente, ya no me importaba el Quidditch. Prefería los agradables viajes en avión por el bosque con mi saeta de fuego. Eso sí que era divertido. Me sentía libre, en el cielo. Sentía que podía con todo. Suspiré, saqué el mapa de mi mochila y revisé el mismo lugar que había estado mirando desde el comienzo del trimestre. Abrí los ojos de par en par. Rubeus Hagrid. Ha vuelto. Exclamé, antes de salir a paso rápido. El sol de la tarde me daba en la espalda mientras la cabaña de Hagrid empezaba a aparecer a lo lejos. Parecía que ya había encendido el fuego, a juzgar por el humo que salía de la chimenea. Llegué a la puerta y llamé con fuerza. Oí los ladridos frenéticos de Fang. ¡Guau! Escuché gritar a Hagrid y sonreí. Soy yo. Dije en voz alta. Debería haberlo sabido. Sonreí ante eso. Sentí, más que oí, sus pasos mientras se dirigía a la puerta. El cerrojo se descorrió y la puerta se abrió, revelando a Hagrid. Lo miré conmocionada. ¿Estás bien, Harry?, dijo el hombre corpulento, con aspecto feliz. ¿O acaso le dolía? No lo supe. Te ves fatal, Hagrid, dije finalmente. Y, en efecto, se veía horrible. Estaba magullado, ensangrentado y lleno de cortes. Hagrid parecía como si hubiera ido contra una picadora de carne y hubiera perdido estrepitosamente. La barba de Hagrid se crispó ante la cruda declaración. Entra entonces, dijo amablemente.
Pasé junto al hombre, entré en su casa y lo vi sentarse con dificultad, señal de posibles huesos rotos. Fang bailaba a mi alrededor, feliz de verme. Yo también me senté y, distraídamente, acaricié al perro cobarde, mientras Hagrid le daba una palmada en el lado izquierdo de la cara con un gigantesco trozo de carne verdosa. Suspiró aliviado. Eso está mucho mejor, dijo Hagrid, relajándose un poco. Eso es, carne de dragón, ¿verdad? Pregunté para confirmarlo. Había leído un montón de libros sobre dragones tras mi conversación con Dumbledore durante uno de mis muchos castigos. Como había dicho el director, se mencionaban los antiguos dragones que habitaban el mundo. Se creía que todos estaban extintos desde que ocurrió una catástrofe en el siglo III. El libro era impreciso en los detalles, afirmando que los antiguos simplemente desaparecieron de la faz del planeta, dejando atrás a sus contrapartes de fuego, más débiles. Hagrid intentó sonreírme, pero solo salió una mueca de dolor. Tienes razón, Harry. Los gigantes te dieron una paliza, ¿verdad? Pareces incapaz de salir de una bolsa de papel ahora mismo, dije con ligereza. Hagrid simplemente me miró alarmado con su ojo visible, antes de negar con la cabeza, exasperado, mientras el trozo de carne goteaba por todas partes. Ni siquiera voy a preguntar cómo lo supiste, gruñó Hagrid con buen humor. Oh, supongo que aún no lo sabes, dije, un poco sorprendido. Ahora soy parte de la orden. Hagrid se quedó boquiabierto. ¿Cómo lo lograste? Preguntó el hombre con incredulidad. Bueno, le expliqué exactamente lo que pasó, sin dejar nada fuera. Hablé de cómo exigí que me permitieran entrar en las reuniones, afirmando que me iría y procedería a mutilar y lisiar a todo mortífago que se interpusiera en mi camino si no conseguía exactamente lo que quería. También le mostré a Hagrid un atisbo de mis poderes sobre el elemento del rayo. Hagrid pareció realmente impresionado por la demostración. Siempre supe que tenías algo especial, Harry, dijo Hagrid tras ver mi relámpago. Desde que te vi por primera vez. Supongo que no sabías nada de esto porque tú. No quería que los budos me siguieran por todos lados, sí, confirmó Hagrid. Y por tus heridas supongo que la misión no salió bien, ¿eh? Los mortífagos ya estaban allí. Nosotros, Olimpe y yo, intentamos darle ofrendas al Gurgo. Ese es el jefe, ¿ves? Explicó Hagrid, disfrutando un momento de la sensación de la carne fría en su rostro magullado, antes de continuar. Dumbledore había hecho una rama de fuego Wraithiano, fuego eterno, quiero decir, como primera ofrenda, algo que ningún mago podría hacer. El gigante llamado Carcus pareció estar muy contento. Al día siguiente le hicimos más ofrendas. No podemos dárselas todas a la vez, ven. Porque los gigantes te matarían. Hagrid continuó explicando cómo funcionaba el sistema social de los gigantes. Hagrid respiró hondo. Esa segunda noche, se desató una pelea. Olimpe y yo la vimos desde la entrada de nuestra cueva. Duró horas, no te lo puedes creer. Al día siguiente, la cabeza de Carcus yacía en el fondo del lago, y había un nuevo Gurgo, Golgomat, se llamaba, con el que lidiar. Más tarde supimos que los mortífagos ya estaban aliados con el nuevo Gurk. Así que intentamos razonar con los gigantes que estaban en contra de Golgomat. La mayoría murió por ello. Hagrid se quedó mirando el fuego durante un largo rato. Ya veo, dije, y miré a Hagrid. Me alegra que estés bien, bueno, rectifiqué al darme cuenta de que me había equivocado al decirlo. Me alegra que no estés muerto, mejor dicho. Gracias, supongo. Hagrid no parecía muy agradecido. Oye, Hagrid. ¿Sí? ¿Qué trajiste contigo? Pregunté. ¿Cómo hiciste? Tus heridas son recientes, y por lo que parece, tu misión apenas duró unos meses, dije con lógica, deteniendo cualquier excusa que se le ocurriera. Tiene sentido, ¿verdad? El semigigante pareció debatirse consigo mismo por un momento, antes de asentir. Siempre sabes demasiado para tu propio bien, Harry. ¿Y qué es? Pregunté con entusiasmo. ¿Otro dragón? Dos cosas, en realidad. Empezó Hagrid, y señaló una jaula bastante grande al lado de la cabaña. Me levanté y me acerqué. Ten cuidado, no te acerques demasiado, advirtió Hagrid. ¿Qué pasa? Pregunté, pero al acercarme, me di cuenta de que no hacía falta. Era una víbora negra, acurrucada al lado de la jaula, el más cercano al fuego. Levantó la cabeza al notar mi presencia. ¿Quién eres? No eres el grande, me siseó con curiosidad. Estaba a punto de abrir, cuando oí que golpeaban la puerta con fuerza y sin parar. Fui a mirar por la ventana. Un bridge estuvo aquí. Maldita zorra. Maldije. Hagrid sonrió abiertamente, a pesar del dolor que le causaba. Oh, Make. El pedo del dragón relámpago.
Había sido un largo día de entrenamiento en el número 4 de Private Drive. Mirayo parecía causar problemas cada vez que intentaba canalizarlo. Suspiré sentado en el inodoro, pensando en por qué era tan difícil canalizar tanta energía. Sentí una repentina presión en el estómago y la solté. El rayo resultante me hizo volar hacia arriba, golpeándome la cabeza contra el techo. Caí al suelo aturdido y confundido por lo que pasó. Bueno, hagamos un resumen. Estaba sentado en el inodoro. Estaba a punto de tirarme un pedo mientras pensaba en mi rayo. Volé hacia arriba. Un rayo salió de mi trasero. Bien. ¿Qué cojones? ¿Por qué?